de camins d'inserció que hemos desarrollado conjuntamente con ONADA, donde más allá de ayudar a un grupo de jóvenes a insertarse en nuestra sociedad, lo hacemos conectándolo con nuestros valores como compañía y sobre todo lo hacemos contando con la participación de nuestro equipo humano, ¿no? Que creo que es lo que es realmente diferencial en este proyecto, ¿no? Que no se trata de aportar fondos, que es algo que hemos hecho muchas veces en el pasado, sino que es la primera vez en la que realmente tenemos una implicación personal de una parte importante de nuestro equipo. El proyecto de mentoría nos ha permitido compartir valores y conocimiento, conectar personas, para facilitar la inclusión laboral y social. Se trata de una experiencia inolvidable para las personas que han participado y un aprendizaje muy interesante, tanto para Terquimsa como para la Fundación ONADA. Yo creo que también fuimos capaces de ir construyendo este proyecto para que pudiera encajar en las capacidades de cada persona y las ganas de cada persona de colaborar. Nosotros fuimos a Terquimsa, es una empresa que guarda productos químicos y distribuirlos a los clientes también. Hemos ido a Terquimsa y hemos hecho actividades de cómo mejorar nuestros currículums y cómo trabajar y hacer un currículum y también cómo hacer una entrevista para mejorarla. Y hemos hecho un taller también de la mesa redonda donde explicábamos de cada puesto de un trabajo y cómo funcionaba. En la parte formativa hubieron diferentes actividades, los roleplays de entrevistas, los chavales pudieron ver un entorno real de una empresa, se hicieron estos simulacros de entrevistas, la mesa redonda y la verdad es que estuvo muy bien, muy bien. En concreto la actividad consistió sobre todo en hablar de lo que es una empresa. Vinieron, se sintieron, pues entiendo que a gusto porque para ellos pues, era una industria muy grande, pero quizá fue más bonito a la inversa, ¿no? Realmente porque nosotros les explicamos claramente a qué nos dedicábamos y que lógicamente hay una parte que convive en la parte personal con la parte de los bienes, con lo cual realizamos nuestros servicios y nuestras actividades. Pero fue más enriquecedor cuando ellos hablaron, porque ellos al final me transmitieron exactamente lo mismo, pero desde su punto de vista. Para nosotros, como trabajadores, fue una experiencia nueva, muy gratificante porque estuvieron muy participativos, preguntaban, se interesaban y poderles enseñar lo que es el día a día en nuestras instalaciones, que es nuestro trabajo, pues no se puede hacer cada día. No, a mí personalmente me llenó muchísimo. Bueno, la curiosidad que mostraron, el interés, eso sí que me sorprendió porque es lo que digo, ¿no? Al ser personas que no se dedican a este sector, pues bueno, es que les interesaba aún así. Los trabajadores de Terquimsa tienen mucho feeling con nosotros, son simpáticos y nos hemos visto varias veces. Hemos aprendido un poco a lo que se dedican ahí en la empresa y también ellos nos han conocido y saben a lo que nos dedicamos cada uno de los que estamos en la fundación. La primera impresión que tuve cuando entraron es que estaban súper nerviosos. Y una vez que empezaron a hablar ya se relajaron un poco y se tranquilizaron. Pero eso es una señal de que realmente estaban, o sea, se lo tomaron muy en serio, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y eso es lo que se valora en este tipo de entrevistas. Al final, pues explicándoles pues, cómo tenían que dirigirse en una entrevista y qué tipo de preguntas realizar, cómo contestarlas. Las ganas de aprender, las ganas de conocer todo lo que podían mejorar y ayudarles, ¿no? En ese aspecto, pues lo que comentábamos, que es una acción muy gratificante y la verdad es que da gusto poder contar con gente que está interesada y que tiene ganas de aprender. Es una suma de dos partes que ha dado como resultado una multiplicación de valores. Valores de las personas que han estado participando desde su acción solidaria y voluntaria y que ha tenido un impacto en la vida de los jóvenes y en la compleja realidad que muchas veces tienen las personas a las cuales acompañamos.
La experiencia es súper reconfortante para ti porque la verdad es que creo que tuve mucha suerte también con la persona que pegué, que es un encanto de persona, y ya llegamos a la fase que aprendemos uno con el otro. O sea, el tema de mentoría sí, es ayudar, pero la verdad es que al día de hoy Shaikh ya me ayuda tanto a mí cuanto yo a Shaikh. Estuvo muy bien porque salimos a caminar en el Catllar y nos enseñaron las fábricas y el castillo con la compañía de un guía y pudimos conocernos más entre mentores de otros trabajadores de la UNADA y estuvo bien. Nois joves que sembla que estan una mica estigmatitzats en la societat i que l'únic que volen és progressar i ser feliços, no volen res més. Y ha sido una experiencia muy bonita. Cuando acabe la mentoría, pues me gustaría seguir quedando con él y todo me inspira mucho. Coordinando este proyecto, aprendiendo en la gestión de un proyecto de este tipo, trabajando contigo, ha sido súper enriquecedor. Y después desde la perspectiva personal también, teniendo la oportunidad además de ser mentora de uno de los jóvenes, ha sido una experiencia fantástica. Sí, María es una persona más mejor, buena, la persona buena, y me ayuda mucho para hablar y quitar la vergüenza y todo. Bueno, me ha ayudado para salir en casa también, ahora estoy saliendo en casa cada día, estoy mejor saliendo, bueno. Sí, ella me dice cuando vamos a correr, hacemos deporte y todo. Fue un reto para mí desde el principio, fue emocionante, a la vez me daba un poco de miedo, no sabía si estaría a la altura o no, pero creo que hemos hecho un muy buen equipo. Ha sido una lección de vida, ¿no? Para mí, por ejemplo, conocer a Ahmed, que es el chico, es mi chico, ha sido la verdad maravilloso, conocer otra cultura, conocer otra forma de ver la vida y conocer una persona que ha vivido cosas que yo nunca he vivido y no te imaginas, ¿no? Lo escuchas en la tele, lo ves en la tele y realmente es impactante y el optimismo que él tiene, siempre diciéndome, Pili, si tú estás contenta, yo estoy contento, me ha enseñado un montón, la verdad, ha sido una pasada. En UNADA tienes un contacto con Tirkimsa. Yo tengo una tutoría, está trabajando ahí, Tirkimsa se llama Pili. Yo quiero hablando un poco de parte de Pili. Y Pili es una persona, es muy buena, te ayudar mucho, te hace muchas cosas para mí. Fue a mirar los partidos de Nastic con Susana y muchos mentores. Como equipo técnico nos gustaría destacar el acompañamiento que hemos hecho a los jóvenes respecto a su itinerario formativo y laboral. No solo por lo que han aprendido y han crecido en el proceso, sino también por estar a su lado y acompañarles. Al principio tenía las dudas de si realmente podía o no ser mentor, dado que de alguna manera también soy de afuera, pero realmente fue posible y la verdad que como experiencia sin duda es súper recomendable, es algo muy lindo, me permitió conocer a Yanda y no solamente a Yanda sino a otros chicos de la fundación, conocer a las personas de la fundación y lo que hacen y la verdad que la causa es muy noble. Yanda es un buen gente y me enseñó muchas cosas que no sabía y fue muy amable conmigo y lo agradezco muchísimo. Y me encanta, me gusta, me encanta. Bueno, tú también eres buena persona, Yanda. Me encanta, me encanta. A mí me gusta la mentoría. Encima mi mentor me ha ayudado súper bien. Porque él me enseñaba que puedo estar en un sitio donde no tengo familia y vivo con ellos como fuera si son mi familia. Se llama Juan Carlos. Bueno, no es un mentor, puede ser que es mi abuelo, padre o tío. Y también con él he aprendido muchas cosas que nunca es tarde para aprender o cambiarse la vida. También aquí en la UNADA había un día, hemos reunido con los mentores, eso era un día inolvidable, porque hemos hecho aquí taller de cocina. Con suerte, yo con mi mentor hemos ganado el taller.